¿Aló? Buenos días, Buenos días, doctora. doctora. Buen día. Doctora. Buenos días, doctora. Sin volumen esto. Espérenme. Si no me voy a sacar esto mejor. Para que no. Ah. Hola. Está sin sonido. Hola, buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Ya, ¿me están viendo o no? Sí, 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 se ve. ¿Qué hay en mi pantalla? Fármacos Lo que aprende. bloqueadores. Ya, ¿y aquí dónde lo voy a ver esto? Aquí. Ahí. Ok, criaturas. Bueno, vamos a empezar la clase un poquito atrasadito, pero para adelante, ¿ya? Me hacen recuerdos si el día sábado hasta dónde avanzamos. Creería yo que avanzamos hasta antagonistas muscarínicos, ¿cierto? Sí, doctora. No. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver quién se acuerda. Clasificación de antagonistas muscarínicos que sean broncodilatadores. Bromuro de hipatropio, triotropio, oxitropio. Exacto. Bromuro de hipatropio y bromuro de oxitropio. ¿Para qué tipo de broncoespasmo ellos eran de primera elección? En un EPOC. En un EPOC. ¿Por qué? Porque en el EPOC hay activación del parasimpático y estos al ser antagonistas van a evitar esta broncoconstricción. Perfecto. ¿Y si usaría en un paciente con un asma bronquial que esté con su crisis, van a ser útiles? no, a menos que se lo asocie con un salbutamol. Ok, y para usar en asma bronquial, porque a veces pueden encontrar un protocolo con su uso en asma bronquial, ¿cuál será la condición para que sí los podamos asociar? La condición va a ser que siempre está el salbutamol. En ese caso, bromuro de hipatropio o bromuro de oxitropio es solo coadyuvante. ¿Queda clarísimo? Sí, doctora. Ya. Antagonistas muscarínicos llegamos a completarlo, ¿cierto? ¿O faltó algo? La clase del sábado. No, doctora, ya avanzó todo. Bueno, entonces hoy empezamos un tema nuevo, así como hemos hablado en agonistas y antagonistas muscarínicos, utilizando los receptores de acetilcolina, lo que nos toca ahora es utilizarle los receptores de acetilcolina, pero receptores nicotínicos. Dos cosas importantes. ¿Quién recuerda, además del sistema parasimpático postganglionar, el uso de la acetilcolina, qué otro receptor va a utilizarlo y con qué ubicación a la acetilcolina, además de los receptores muscarínicos? ¿Aló? ¿Se durmieron mis alumnos? Ya, aquí hay algo importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que además de utilizar los receptores nicotínicos en placa motora, que es lo que nosotros vamos a bloquear para hacer una relajación muscular, recordar siempre que en el presináptico, tanto de sistema simpático como del sistema parasimpático, su neurotransmisor es la acetilcolina en receptores nicotínicos. ¿Ok? O sea que yo voy a trabajar en placa motora,
Sin embargo, al querer bloquearle su receptor a placa motora, también voy a bloquear los receptores preganglionares, tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático. ¿Quedó clarísimo? ¿Recuerdan esa parte? No. De la sinapsis preganglionar. La sinapsis preganglionar del sistema simpático, que era toracolumbar, estamos hablando de una sinapsis preganglionar paravertebral, una sinapsis chiquitita saliendo ese ganglio y poniéndose paralelo a columna a nivel toracolumbar. Esa neurotransmisión allí es gracias a la acetilcolina, receptor nicotínico. Y está la sinapsis preganglionar del parasimpático, que es cráneo sacro, que esa sinapsis preganglionar primera es bien cortita y la segunda sinapsis es la que va a ser larga, también está determinada por acetilcolina en receptor nicotínico. ¿Ya? Eso me lo van a tener en mente. Estoy hablando del nacimiento, primera sinapsis preganglionar, simpático y parasimpático con receptores nicotínicos. De momento nos olvidamos de ello. ¿Para qué nos olvidamos de ello? Para concentrarnos en placa motora. Gracias a quién tenemos nosotros a una contracción muscular. Cambié de pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias a quién. ¿Esta neurona de qué tipo es? Esta neurona es el parasimpático. ¿Qué tiene en su interior? Fíjense ustedes que tiene unas vesículas. Tiene unas vesículas y esa, espérenme un segundito, póngamelo hacia atrás. Ellos me ven en mi pantalla, ¿no? Allá. Ya, la voy a poner a su lugar. Ahora sí. Ya. Fíjense que tengo estas vesículas y estas vesículas están cargadas de acetilcolina. Placa motora que va a permitir mi contracción muscular. Aunque ustedes estén sentados ahorita en su cama mirando el techo, todos sus músculos tienen tonicidad. Si se reincorporan y se paran, mayor tonicidad. Si yo camino, más contracción. Pero siempre tengo tonicidad, ¿de acuerdo? ¿Gracias a quién? A esta liberación acá de acetilcolina sobre estos receptores que aquí se van a llamar nicotínicos. Para que se libere, siempre hay un ingreso de calcio, libera las vesículas y permite que actina y miosina, ellos vayan a contraerse. Una vez actina y miosina se contrae, pues favorece la contracción muscular. Yo les pregunto ahora, de acuerdo a esta gráfica, ¿qué ustedes tendrían que hacer para que no haya esa contracción muscular? ¿Qué harían en esta lámina? ¿Ocupar los receptores? Ocupa receptores nicotínicos. ¿De qué forma? ¿Agonistas o antagonistas? Antagonista. Agonista. Agonista, ¿estás seguro? A ver, pensemos qué va a ser un agonista. Yo voy a ocuparle su receptor nicotínico, ingresa calcio, actina y miosina se contrae y hay contracción muscular. Pero ya no va a haber relajación. Estás haciendo exactamente lo opuesto. Entonces, ¿qué acción debo tener? Antagonista. Antagonista. ¿Quedó clarinísimo? Sí. Sí, doctora. Sin embargo, el primer compañero que habló tenía razón sin darse cuenta. ¿En qué sentido? Fíjense mi clasificación de bloqueadores neuromusculares. Primero me quedo con el antagonista. ¿Qué mecanismo de acción tendrán ellos? Bloqueo, competitivo, reversible, receptores nicotínicos. Si yo bloqueo el receptor nicotínico, ¿va a haber contracción o relajación? Relajación. Relajación de forma directa. Muy bien. Pero miremos el segundo. Va a haber relajación porque no hay despolarización. Y el segundo dice agonista, lo que intentaba hacer el compañero primero.
ocupa el receptor nicotínico de forma agonista, o sea que va a ser lo mismo que el neurotransmisor. ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser contracción muscular. Pero ¿cómo contracción muscular? Si lo que yo quiero es relajar el músculo. La contracción muscular, ¿por qué se va a dar? Se va a dar en 3 fases. Ese paciente, colocamos el fármaco agonista, va a ocupar todos los receptores que pille nicotínico, pero en exceso. Y yo les pregunto a ustedes, si están jugando entre 2 pulsetas, ¿saben lo que es pulseta, no? ¿Sí o no? ¿Las mujeres saben lo que es una pulseta? Que tomas tu brazo contra el brazo de otro compañero para ver quién gana por la fuerza. ¿Se ubican? Sí. ¿Sí o no? Sí, doctora. Ok, hagamos de cuenta que los dos tienen la misma fuerza. Ni un poco más ni un poco menos. Y están haciendo mucha contracción. ¿Será que pueden mantener esa contracción 5 minutos, 10 minutos, media hora? No, No. ¿Por qué? Se fatiga. creo que usted dijo que se producía la tetanización. Sí, señor, se produce la tetanización. ¿Qué es tetanización? Cuando acá se liberó tanta acetilcolina y ocupó tantos receptores, entonces va a haber una contracción sostenida Quiero pasarlo, Rebe, ¿por qué no me pasa? Perdón, chicos, es que estoy con la mano derecha inhabilitada. Ahí está. ¿Y por qué no pasó? Siempre con este pasa, ¿no? O con este debe pasar, ¿no? Pero es que tiene que estar ahí. Ahora sí, ya. Gracias. Fíjense ustedes ahí. Agonista, lo vamos a ver, fueron los primeros bloqueadores neuromusculares. ¿Cómo eso se ha producido? Una contracción profunda, intensa, a tal punto que al paciente le va a provocar unas sacudidas. Y después de esa contracción y sacudida, sobreviene la curarización. Curare viene de la antigüedad, paralizaba a las presas. Ya los indios ponían el curare en su flecha y su presa no se moría, sino quedaba paralizada. Eso es efecto curarizante, ¿ya? Entonces, el paciente que va a usar en el paciente que se va a usar un agonista, hace la despolarización, hace la contracción sostenida y después de hacer la contracción sostenida, que hace que el paciente se contraiga bien y a veces medio se lo ve que se sacude el cuerpo, sobreviene una relajación y se relaja completamente, ¿ok? Es un efecto exactamente un mecanismo de acción opuesto al anterior. Los dos van a llegar al mismo resultado. Apáguenme su micrófono. Los dos van a llegar al mismo resultado. Los dos van a hacer un bloqueo neuromuscular. Vamos a ver si se entendió. ¿Cuál de los dos pacientes, el que recibió el antagonista o el que recibió el agonista, cuál de los dos, cuando se despierte de su anestesia, va a tener dolor muscular tipo Macurca y por qué? El que se utilizó el agonista. Un poquito más fuerte, mi niña. El que usó el agonista va a tener dolor tipo Macurca. Muy bien, ¿por qué? Porque al haber mucha contracción se puede liberar ácido láctico y este ácido Sí, láctico es señor. el que causa después el dolor. Perfecto, esa es la respuesta adecuada. Esos fueron los bloqueadores neuromusculares más antiguos. Después de ello aparecen los más nuevos que no tienen este efecto adverso que es extremadamente importante. ¿Ok? Bien, yo les pregunto, ¿para qué quiero un bloqueador neuromuscular o relajante neuromuscular? ¿Qué se les ocurre? Ojo, no tiene nada que ver con decir, ay, estoy contracturada, me voy a tomar un relajante, se toman un diclofenacorrel, una ciclobenzaprida, un magnesio. No. Esta relajación muscular es extrema
hasta el punto de perder la tonicidad muscular. Es como que el músculo queda sin tonicidad. Esa es la verdadera relajación muscular. Esa es la que vamos a provocar con los bloqueadores neuromusculares, ¿de acuerdo? ¿Aló? ¿La anestesia en pacientes quirúrgicos, doctora? ¿Por qué? Al provocar una relajación en el paciente, evitando, digamos, dosis altas de otros fármacos. ¿Pero para qué? ¿Qué objetivo tendría? Yo sé que se va a usar previo a una cirugía, no todas las cirugías. La pregunta es, ¿qué objetivo? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué tú quieres lograr? Que el paciente esté relajado, que no se movilice durante la anestesia, que esté sedado, Ya, ¿se podría decir? pero el que está dormido no se mueve. Y yo te voy a hacer pensar, si yo voy a relajar hasta perder la tonicidad muscular, ¿qué va a pasar con tus músculos respiratorios? ¿Quiénes son los músculos respiratorios? ¿Y qué va a pasar si yo los relajo? Esto tiene un ruido otra vez. ¿Pueden volverse rígidos, doctora? Es que no va a estar rígido porque va a estar relajado. ¿Y qué pasa si se relajan mis músculos de la respiración, que son los intercostales y son el diafragma? No voy a poder romper esta presión en el alvéolo, no voy a poder respirar si se Claro, bloquean. de lo alveolo, olvídense, el músculo es el que permite la respiración. Y si yo hago una relajación, el paciente no respira. Y si yo les digo que el paciente no va a poder respirar, va a entrar en un cuadro de cianosis severo. ¿Para qué se usan los bloqueadores neuromusculares? Para intubar al paciente. Para evitar esa relajación en los músculos, doctora, respiratorios. No, vos quieres provocarlo. Con estos fármacos vamos a provocar la relajación. Su compañero que te antecedió, que me repita lo que dijo. Para realizar la intubación. Sí, señor. Vamos a pensar. Este paciente se va a intubar porque le vamos a hacer una anestesia general. Va a entrar a quirófano porque tiene una neumonía o porque tiene un COVID con una toma pulmonar muy elevada. Entonces lo necesito intubar. Si el paciente yo no le hago la relajación muscular, él pelea con el tubo, porque aunque yo esté dormida, si mis músculos no se relajaron, no va a ser fácil la intubación porque el paciente pelea con el tubo y aunque él esté dormido se lo va a jalar y se lo va a quitar, ¿ya? Y él tiende a respirar y yo con el respirador le voy a dar un ritmo de respiración y él tiene otro ritmo y pelean los dos y no se acopla. Ese término, no se acopla, lo van a escuchar con mucha frecuencia en terapia o en emergencia. ¿Qué sucede? Al inicio de la intubación, cuando no hay mucha relajación muscular, dice el paciente está peleando con la máquina, no se está acoplando. ¿Por qué está respirando? Porque él siente que hay un elemento extraño en toda su laringe y se lo quiere quitar y le molesta y no se deja llevar por la máquina. Para que este paciente se deje llevar por la máquina y no le haga el efecto opuesto, el movimiento opuesto, debemos hacer relajación muscular. O sea que el anestesiólogo hace la relajación muscular con estos fármacos y tiene 2 minutos máximo para intubar al paciente. ¿Por qué digo 2 minutos máximo? Porque el paciente va a dejar de respirar, pues si los músculos respiratorios están relajados, él no respira. ¿Ok? ¿Y qué otro fármaco nosotros habíamos visto que era útil para que no se broncoaspire el paciente? ¿Quién se acuerda? Atropina. Atropina. ¿Y quién se acuerda por qué era útil la atropina?
porque disminuye las secreciones. Sí, señor. Entonces, fíjense que ahí ya para intubar al paciente tenemos dos fármacos bien estudiados. Tenemos atropina, que nos va a ir secando toda la secreción. Ponemos un bloqueador neuromuscular, 2 minutos, y el anestesiólogo ya tiene su tiempo para poder intubar al paciente. ¿Se entendió? Esa es la finalidad. Esa es la finalidad del bloqueador neuromuscular. No es para hacerme una relajación muscular, porque acá el gran problema es que él me va a hacer la relajación muscular y yo voy a dejar de respirar. O sea que son relajantes musculares hasta perder la tonicidad muscular. ¿Para qué se usa? Para poder intubar al paciente, ¿ya? Y al relajarlo, la dosis del anestésico que usamos también va a ser bastante menor. Bien, entonces una vez entendido cuál es el objetivo de usar un bloqueador neuromuscular, vamos a clasificarlo. Cuando yo digo clasificarlo, vamos a ver dos mecanismos de acción diferentes. ¿Qué significa BND? Bloqueadores neuromusculares despolarizantes. ¿Qué mecanismo de acción tendrá si es despolarizante? Agonista. Agonista. Ya, esos son los más antiguos. Esos son los más antiguos que había. Hoy en día de ese grupo solo vive succinilcolina. Succinilcolina en ampolla, ¿ya? Él es agonista. Él va a ser una acción de contracción sostenida y finalmente sobreviene la relajación, con muchos efectos adversos, pero antes era el único que había, ¿ya? BND, entonces bloqueadores neuromusculares despolarizantes. ¿Quién se lleva la flor? Succinilcolina. Actualmente es el único que uso, aquí dice, ¿no? Precedido de fasciculaciones. Dice que su acción no se revierte con anticolinesterásicos. A ver, ¿quién me relaciona a los anticolinesterásicos con la succinilcolina? ¿Qué fármacos eran los anticolinesterásicos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué fármaco conocen anticolinesterásicos? Tienen que estudiar para el sábado como sea, voy a intentar tomarles orales. ¿Nada? Profesora, los agonistas muscarínicos, teníamos los de acción directa y los de acción indirecta. Y los de acción indirecta eran los inhibidores de acetilcolinesterasa. Entonces, esos son los anticolinesterásicos. ¿Qué hacían? Lo que ellos hacían es biotransformar a la acetilcolina, a la acetilcolinesterasa. Y si yo la inhibo, mayor acetilcolina. ¿Sí o no? ¿Y estos fármacos qué es lo que van a hacer? La succinilcolina. Son agonistas, va a hacer que haya más acetilcolina en la terminal sináptica. Pero de pronto si usas succinilcolina para provocar esto, estos fármacos anticolinesterásicos no revierten su acción. Eso es importante. No tengo quien me la neutralice su actividad si es que su dosis fue muy alta, ¿ya? Otro efecto adverso es que pueden hacer hiperpotasemia tras que se administra. Y la hiperpotasemia me puede traer trastornos eléctricos para el corazón, ¿ya? Esta succinilcolina la vamos a estudiar, pero es la menos usada hoy en día, pero todavía se utiliza. ¿Qué significa BNMND? Bloqueador neuromuscular no despolarizante. Exacto, bloqueador neuromuscular no despolarizante, a diferencia de este primero que sí es despolarizante, ¿ok? Este no despolarizante
son los ideales. ¿Qué mecanismo de acción va a tener? Bloqueo, competitivo, reversible, receptores muscarínicos o antagonista competitivo del receptor nicotínico, no muscarínico, de la placa motora. Ellos, hay dos grupos, unos se llaman aminoesteroides y otros bencilizoquinolínicos. Yo no les exijo que me sepan exactamente un grupo o el otro, solo los nombres, ¿de acuerdo? Vamos con los no despolarizantes, que son los más usados actualmente, donde el mecanismo de acción ya lo hemos revisado, bloqueamos el receptor de acetilcolina, su receptor nicotínico. El efecto que ellos producen va a ser una relajación muscular y sus indicaciones es para una anestesia siempre y cuando vamos a hacer una relajación muscular. Y acá tenemos su clasificación. Dentro de su clasificación tenemos los fármacos no despolarizantes, son los más usados, son los más nuevos. Ellos reciben también el nombre de paquicurare. Esa es otra forma de nombrarlo. Y a los despolarizantes, los más antiguos, la succinilcolina, es el leptocurare, ¿ya? Aquí no les voy a exigir que sepan si es bencilizoquinolínico o aminoesteroide o amina. Acá yo les voy a marcar los que más usamos hoy en día. El que más usamos hoy en día es el atracurio, el atracuronio. Cis-atracurio, que esta molécula tiene su ventaja sobre el atracurio, ya la vamos a ver. El mibacurio también hay. La tubocurarina no se usa, pero es la más antigua. La tubocurarina, les decía yo, viene de la palabra curare, de mucha antigüedad. Los indios ponían en su flecha, ponían este curare. Entonces, cuando le daban a su presa no moría. No moría, pero quedaba paralizada. Entonces, ellos podían hacer la extracción de sangre y de todo lo que necesitaban, ¿no? Para aprovechar su presa completa. ¿Ya? De ahí viene todo este grupo de fármacos. Luego el pancuronio, de semivida bastante más larga. Rocuronio y becuronio también los tenemos. Yo les he nombrado ahí los que tenemos en nuestro medio y los más usados. De todos estos, ¿quién recuerda cuáles eran los que se usaban en pacientes con COVID? ¿Se acuerdan que había que intubar? El atracurio, doctora. El atracurio, que lo subieron de precio terriblemente. Ya vamos a ver por qué atracurio y por qué no pancuronio. El atracurio, cualquiera de ellos servía, ¿no? Pero el atracurio era el que más manejamos nosotros acá. Galamina también hay. Entonces, ese es el grupo de... esto dice que se va a cortar en unos minutos. Ya, yo les vuelvo a mandar el link. Yo pedí aquí en la oficina que me pongan, tenía uno ilimitado, pero se ve que se equivocó la secre. Ya. Bueno, vamos a volver a un zoom más, ¿ya? Si se corta. Entonces, atracurio el más usado, y dentro de los despolarizantes solo tenemos succinilcolina. Solo hay succinilcolina. Bien. Dentro de los que usamos, el atracurio, ampollitas de 10 miligramos por ml, cisatracurio, que tiene menos efectos adversos que el atracurio, es más caro porque es más nuevo también, 5 miligramos por ml, ¿ya? El rocuronio también lo tenemos, 10 miligramos por ml, y el pancuronio, 4 miligramos por ml. ¿Cuáles van a ser sus efectos farmacológicos? Ahí hemos visto que su mecanismo de acción es bloqueo competitivo, reversible, receptores nicotínicos en placa motora. Si yo bloqueo, ¿qué voy a tener? Una parálisis muscular rápida. Tenés 2 minutos, si no tu paciente va a dejar de respirar. Siempre les cuento esta anécdota para que la tomen en cuenta. Es más para los farmacéuticos. Un niño que llega al hospital hizo una herida, suturaron la herida y el médico indica tetanol.
La mamá va a la farmacia, el tetanol tiene que estar en la heladera, entonces había una conservadorita en la heladera, así vienen ya esas ampollitas, vienen 100 en una conservadora pequeña con la forma de las ampollas y ahí se las guarda bien. Y eso estaba en la heladera y había otra conservadorita pequeña también, igual idéntica. A la derecha siempre se ponía el tetanol y a la izquierda se ponía el atracurio, bloqueador neuromuscular, las dos ampollas muy pequeñitas de 1 ml, apenas se lee la letra. Resulta que en la farmacia, el chico que hacía la limpieza, hace la limpieza y le tocó la heladera. Sacó todo de la heladera, limpió la heladera como Dios manda y después de limpiarla la vuelve a colocar todo adentro. Y la conservadora que estaba en la derecha la puso a la izquierda. Les cambió de lugar. Viene el farmacéutico de memoria, porque sabe dónde están las cosas, saca una ampolla y se la entrega a la mamá. En lugar de tetanol dio un atracurio. La mamá recibe la ampolla, va a la enfermería, que estaba a la enfermería pegadita a la emergencia, y el niño lloraba porque ya lo habían costurado y había que poner una ampolla en la cola, entonces la mamá le prometió, 4 añitos el enano, le prometió comprarle un regalo si se dejaba pinchar. Entonces la enfermera toma la ampolla y lo pincha. Después de pincharlo, el niño sale de la enfermería y se larga al piso a llorar porque le dice a la mamá que necesita que le haga su regalo. Como la mamá lo vio muy berrinchudo al niño, decide sentarse, había una silla ahí, y le dice la mamá, yo me voy a sentar aquí hasta que tú dejes el berrinche para que vayamos a comprarte el regalo. En ese momento el niño se pone cianótico, deja de hacer el berrinche y se queda inmóvil y cianótico, porque lo que colocaron fue un relajante muscular y no un tetanol. Y tuvo su ángel que pasó por allí, un médico terapista pediatra, que estaba llegando al turno, porque esto fue muy temprano a la mañana, y lo ve cianótico, lo levanta en 3 segundos, y como tenía la emergencia al lado, entra y lo intuba al niño, sin saber qué pasó, pero estaba cianótico, o sea, ese niño dejó de respirar. Lo intuban y se va recuperando. Después sacan el tubo porque todo se revirtió. Hasta eso empiezan a mirar qué fue lo que se le colocó. ¿De quién fue, si tuviésemos que echar la culpa o si el niño moría? ¿Quién es el culpable? El farmacéutico por no fijarse en lo que entregó y la licenciada que colocó el medicamento por no verificar qué medicamento administró. Ok, perfecto. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces ustedes, como interno, les va a tocar ir a la farmacia y sacar el medicamento si están en una posta o en un centro de salud, no hay el farmacéutico, a veces hay solo personal, la secretaria hace de farmacéutico, o en su provincia, donde ustedes no van a tener como quien les ayude en esto y lo van a tener que hacer. Toda vez que ustedes van a administrar un fármaco, recomendación de oro, por favor, tienen que leer lo que están colocando. ¿Ya? Tienen que leer lo que están colocando. Siempre, aunque cada cosa esté en su lugar, siempre. Lo que hicimos ahí fue colocarles una lupa grande, tanto para la farmacia que hace la dispensa, como para la licenciada que coloca. En salud, ¿qué riesgo corremos? Que a veces las cosas las hacemos un poco mecánicamente. Miramos la receta, colocamos, el paciente trajo su medicación y ya la coloco. Yo tengo que verificar. Si las letras son muy pequeñas, una lupa. Ya esa actividad la tienen que tener siempre ustedes en cuenta. Ya tuvo su ángel el niño que pasó por ahí un médico y lo intubó rápido y tenía las condiciones y estaba en un lugar para ser intubado. La farmacéutica porque entregó erradamente la medicación y la licenciada que colocó erradamente también. ¿Queda clarísimo?
Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Bien, eso para que no se les olvide que un relajante muscular de este tipo no te da chance. Máximo 60 minutos te da, o como es 60 segundos, máximo, a veces un poquito menos todavía. Como fue intramuscular, dio un poquito más de tiempo, que si es endovenoso no nos da casi tiempo para poder llegar a intubar al paciente, ¿ya? Bien, esa parálisis muscular entonces es rápida. El paciente tiene una debilidad motora tal que pierde la tonicidad muscular, pierde su tonicidad muscular. Y acá es interesante ver cómo el efecto se va instaurando. Este efecto se produce de arriba hacia abajo.